Si usted, vamos a estar en Romanos 1, versículos 16 al 17, y si usted nos busca en la página de Facebook, usted va a encontrar nuestra iglesia, y debajo de esa iglesia, de la descripción de la iglesia más bien, dice que somos una iglesia evangélica. Evangélica. En pocas palabras, todo lo que hacemos gira en torno a Cristo y al Evangelio de Cristo. Ese es el propósito de una iglesia que se llama evangélica, que todo esté saturado y que gire en torno a el Evangelio de Cristo, el mensaje de salvación, lo que Cristo ha hecho para la humanidad. Y en esta mañana vamos a ver el corazón del Evangelio. Vamos a ver ahora sí la esencia, ¿no? Muchos teólogos dicen que estos dos versículos que vamos a ver en esta mañana, el 16 y 17 del capítulo 1 de Romanos, que dicen primeramente Romanos es como el corazón de la Biblia, y aún en eso hay un corazón del libro que es Romanos 1, 16 y 17. Así que somos una iglesia evangélica, por lo tanto, apreciamos, amamos a Cristo por lo que hizo, y nosotros proclamamos ahora lo que hizo a través de su evangelio. Hoy vamos a ver un poquito más de qué es el evangelio, el propósito, etc. Vamos a leer los versículos de hoy, Romanos 1, 16 y 17. Dice: porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Acompáñenme en oración, por favor. Bendito Padre, te damos gracias por este día. Sabemos que debemos dar gracias por todos los días y en todas circunstancias. Pero hoy te doy gracias por el privilegio de tener a mis hermanos aquí y tenerme a mí aquí para ver en detalle lo que tú has hecho. Ayúdanos en esta mañana a no ser estorbados por prejuicios o por presuposiciones o por otras cosas que nos distraen de lo principal. Lo principal no es cuánto dinero puedo ganar en este mundo, no es cuánta fama puedo acumular para mi nombre, sino es la gloria de tu evangelio. Esa es nuestra meta, ese es nuestro propósito como tus hijos. No exaltar nuestro nombre, sino exaltar el nombre de Cristo. Así que en esta mañana ayúdame a mí a hacer precisamente eso. Hacerme a un lado y exaltar este mensaje que tú has destinado para que las personas escuchen y vivan. Ayúdanos a esta mañana a entender que no es solamente algo intelectual, sino que es algo que transforma, que es poderoso para cambiar nuestros pensamientos y hábitos y, más importante, nuestro destino. Así que bendícenos en esta mañana por medio de tu Espíritu, por medio de tu palabra. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Usted tiene una hoja con el bosquejo de hoy. Le puse como título a este sermón: la eficacia del evangelio. Y hoy van a ser 2 puntos, pero no va a ser más corto necesariamente el mensaje, pero vamos a ver solamente 2 puntos: el poder del evangelio y el efecto del evangelio. Pablo comienza en el versículo 16 y nuestro primer punto, el poder del evangelio, diciendo esto: porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego.
Pablo comienza con la palabra ¿por qué? Y este por qué, esta palabra nos dice que el versículo 16 está conectado, es una continuación de lo que dijo anteriormente. Y vamos a leer lo que dijo anteriormente para agarrar aviada, para ver el contexto que conlleva a por qué, porque no me avergüenzo del Evangelio. Y dice desde el 13 al 15, síganme con sus vistas, dice: y no quiero que ignoren, hermanos, que con frecuencia he hecho planes para ir a visitarlos, pero hasta ahora me he visto impedido, a fin de obtener algún fruto también entre ustedes, así como entre los demás gentiles. Tengo obligación tanto para con los griegos como para con los bárbaros, para con los sabios como para con los ignorantes. Así que, por mi parte, ansioso estoy de anunciar el Evangelio también a ustedes que están en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para salvación de todo el que cree. Ese es el contexto. Ya viene hablando de su obligación a los sabios y a los no sabios, a todo el mundo, digamos, encerrando a todos bajo esa bandera de o si te consideras sabio o no te consideras sabio, yo soy deudor a ti, yo te necesito compartir el Evangelio. Él quería ir a Roma precisamente para eso, para contarles a otros lo que Cristo había hecho. Para Pablo, este mensaje no era un mensaje vergonzoso. Vamos a ver más adelante que no era vergonzoso, sino que era un mensaje poderoso a los ojos de Pablo. Pero vamos a llegar a eso en un segundo. Pero por ahorita quiero que nos detengamos y pensemos en estas palabras de Pablo, porque son un poquito extrañas, o no sé si soy yo, pero al decir no me avergüenzo del Evangelio, me tengo que preguntar, ¿por qué diría eso Pablo? ¿Hay algo acerca de este Evangelio que puede hacer a Pablo o incluso a nosotros a avergonzarnos del mensaje? Vamos a ver que sí. Quiero que escuchen lo que Pablo dice en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 18. Ahí lo tienen en sus notas. Dice: porque la palabra de Dios, la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros, los salvos, es poder de Dios, ¿no? Es necedad, dice. Y si tú tienes la Reina Valera, dice que es una locura. Es necedad, es una locura. Si tienes la traducción en lenguaje actual, dice que el mensaje de la cruz es una tontería. Va más allá la Nueva Traducción Viviente y dice que es una ridiculez. Es decir, según el estándar del mundo, tú y yo, si eres cristiano, tú y yo proclamamos y creemos el mensaje más tonto y sin sentido que cualquiera jamás podría creer y proclamar. Felicidades. Ahora, quiero que ustedes, los cristianos, piensen por un momento como un no cristiano. Y si no eres cristiano, pues piensa normal. El mensaje que proclamamos como cristianos es que todos están bajo una condenación divina, invisible, para empezar. Y que la salvación de ese castigo divino se encuentra exclusivamente en un hombre llamado Jesús. Este hombre nació de una virgen, no tiene papá terrenal. Eso no cabe en nuestras mentes intelectuales, ¿verdad? Nuestras mentes naturales.
Él nació de una virgen, no tenía papá terrenal. Él nació en un palacio. No, él nació en un establo. Qué triste. No solo eso, pero él se crió en una ciudad insignificante en el Medio Oriente. Era un carpintero judío y maestro de la Biblia. Este hombre, Jesús, decía que era Dios. No solo eso, pero hace 2000 años él murió, fue crucificado por el ejército romano y ahí murió en una cruz, según para pagar por los pecados de la gente. Pero va más allá. Según el mensaje del cristiano, este Jesús resucitó, regresó a la vida después de haber sido ejecutado y puesto en una tumba, resucitó después y más allá, ascendió al cielo milagrosamente. Y ahí es donde está ahorita. No lo puedes ver, pero ahí está. Y nomás para terminar de esta descripción de lo que creemos, este hombre que fue crucificado y luego resucitado es un rey. Para el mundo, este es un mensaje bastante absurdo. Lo es, lo dijo Pablo. Lo reconoció en sus días. Cuanto más hoy en día, cuando se ha aumentado toda la tecnología, nos sentimos más científicos. Todo el mundo quiere cosas tangibles y ahí les vamos con este mensaje. Somos insensatos según el estándar del mundo. El mensaje que poseemos es ridículo para los que se pierden. ¿Y qué? ¿Qué tiene que ver con nosotros? Esto, no sé si eres un ser humano como yo, pero esto naturalmente provoca en mí la tentación de avergonzarme del mensaje de Cristo y no compartirlo con los demás. Porque es tonto, no tiene lógica. Es lo que sucedió, pero lógicamente las personas no comprenden. Y ahí voy yo diciéndoles lo que hizo Jesús. Yo me avergüenzo del Evangelio, pero ese no fue el caso para Pablo. A pesar de las burlas y las perspectivas de las personas acerca del Evangelio, Pablo no se avergonzó de este mensaje. Ahora el pastor Sugel Michelin dice esto acerca de la declaración de Pablo de no ser avergonzado del Evangelio. Escuchen esto. Humanamente hablando, Pablo tenía todas las razones del mundo para avergonzarse del Evangelio. Por predicar el Evangelio había sido apresado en Filipo, expulsado de Tesalónica, sacado en secreto de Damasco, colgado en una canasta por las murallas de la ciudad. Tuvo que ser escoltado para salir a salvo de la ciudad de Berea. Pablo fue burlado en Atenas, considerado como un imbécil en Corinto, apedreado y dejado por muerto en Listra, acusado de blasfemia en Jerusalén, donde casi lo matan a golpes. Sigue diciendo, mis hermanos, cualquier ser humano normal habría sido tentado a cambiar de trabajo antes de seguir poniendo en peligro su integridad física y su integridad emocional. Yo soy un ser humano normal. A mí me rechazan y ya quiero ir a llorar. Entro en depresión cuando la gente me dice, no, eres un tonto, quítate de aquí con ese cristianismo, aleluya, vete para allá. Así que Pablo tenía muchas más razones para avergonzarse de este mensaje que tú y que yo. ¿O acaso has sufrido más que Pablo? No, creo que no. Entonces, ¿por qué nos avergonzamos? Honestamente, yo me pregunto esto, ¿por qué nos avergonzamos?
¿Por qué no nos sentimos o nos sentimos incómodos al decirle a las personas lo que sucedió, lo que Cristo hizo, compartirles el Evangelio? ¿Por qué? No tienes que ser un teólogo, no tienes que ir al seminario para aprender lo que Cristo ha hecho. Ya ustedes lo saben. Pero ¿por qué nos avergonzamos? Si Pablo no se avergonzó a pesar de las innumerables desgracias que él sufrió por predicar el Evangelio, entonces tú y yo tampoco debemos avergonzarnos de este mensaje. ¿Amén? Sí. Pablo sigue ahora esta afirmación de no ser avergonzado del Evangelio, dándonos la razón por la cual no se avergüenza. Pablo sabía algo que todo cristiano necesita saber. Pablo sabía que el éxito de su esfuerzo evangelístico al compartir el Evangelio con las personas no se debía a las estrategias, no a los trucos, ni a la preparación, ni de su estilo. No dependía de esas cosas. La eficacia y la potencia del esfuerzo evangelístico, tanto de Pablo como el de ustedes y el mío, se debe a que el Evangelio de Jesucristo es el poder de Dios para salvación. No depende de mí, no depende de ti, no depende de tus palabras elocuentes o mis palabras elocuentes, depende del mensaje. El Evangelio mismo es efectivo y poderoso. Tú y yo necesitamos estar convencidos de esta verdad, así como lo estaba Pablo. Si tú y yo realmente creemos que esto es verdad, de que el mensaje de Cristo es suficiente y poderoso para salvar, ¿sabes lo que va a suceder? No nos vamos a avergonzar. Y aún más importante, vamos a abrir nuestras bocas y vamos a compartir este mensaje con confianza. Porque sabemos que la salvación de las almas no depende de nosotros, no depende de nuestras habilidades, no depende de si hablamos bien o no, si somos pochos o no. No importa. Depende del mensaje. Y eso nos da confianza. El mensaje es el poder de Dios para salvar. Ahora Pablo usa la frase poder de Dios para describir este mensaje. Es muy interesante. La palabra griega que usa en esta frase como poder es la palabra dunamis. Es una palabra muy común en la Biblia, así que los animo a que se graben esto. Es la palabra dunamis. Por ejemplo, cuando dice Cristo que recibirán poder del Espíritu Santo, ese es dunamis. Es el poder que ellos van a recibir. Y esta palabra dunamis nos da nuestra palabra en español dinamita. Es impactante, es explosivo el Evangelio. Así que nos dice aquí que el poder del que está hablando Pablo es el mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos. De hecho, nos dice ahí en el versículo 4. Dice, y que fue declarado Hijo de Dios con un acto de ¿qué? De poder, conforme al Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. Ese mismo poder es el poder que ahora está diciendo, está en el Evangelio. Así que, ¿qué nos dice esto? Nos dice que en el Evangelio encontramos el poder impactante, explosivo, para resucitar a las personas, como sucedió con Jesús, pero de muerte espiritual a la vida espiritual. Eso es lo que significa que es el poder de Dios. Ahora termina diciendo ahí, para la salvación, para la salvación. Vamos a
reposar un poquito sobre esta palabra salvación. Uno de mis libros favoritos de todos los tiempos es un libro de R.C. Sproul llamado ¿Salvado de qué? ¿Salvado de qué? En este libro, Sproul escribe sobre un incidente que ocurrió durante su tiempo como profesor en la escuela de teología de Cornwall. Lo que sucedió es que cuando él iba regresando de su hora de receso a su salón de clase, que un señor, lo detuvo en seco y le preguntó, ¿eres salvo? Sproul escribe esto. Después de que eso sucedió, dice, no estaba muy seguro de cómo responder a esta intrusión. Pronuncié en respuesta las primeras palabras que me vinieron a la mente. ¿Salvo de qué? Pero cuando dije, ¿salvo de qué? Creo que el hombre que me detuvo ese día estaba más sorprendido por mi pregunta como yo por la suya. Empezó a tartamudear. Obviamente no estaba muy seguro de cómo responder. ¿Salvo de qué? Bueno, ya sabes a lo que me refiero. ¿Conoces a Jesús? Luego trató de darme un breve resumen del Evangelio. Continúa diciendo, por un lado, estaba encantado en mi alma de que alguien se preocupara lo suficiente por mí, a pesar de que era un ajeno, para detenerme y preguntarme sobre mi salvación. Pero estaba claro que aunque este hombre tenía un celo por la salvación, tenía poco entendimiento de lo que es la salvación. Estaba usando jerga cristiana, es decir, lenguaje cristiano, palabras cristianas. Las palabras cayeron de sus labios sin ser procesadas por su mente. Como resultado, sus palabras estaban vacías de contenido. Lamentablemente, tenía poca comprensión de lo que estaba tratando de comunicar con tanto celo. Ahora, Pablo nos acaba de decir que el Evangelio es el poder de Dios para la salvación. Y la pregunta que tengo para ustedes en esta mañana es, ¿salvación de qué? ¿Salvación de qué? Si eres cristiano, es vital que tengas la respuesta correcta a esta pregunta. Todos los cristianos afirman que los perdidos, que la gente necesita la salvación. También afirmamos de que Cristo es el único que ofrece dicha salvación, ¿verdad? Pero ¿salvación de qué? ¿Salvación de la pobreza, como algunos falsos maestros dicen? ¿De la enfermedad? ¿De las malas relaciones? ¿De las malas vibras? ¿Salvación de la persecución? Si leemos el libro de Hechos, obviamente no. Somos libres de Satanás, tenemos que tener cuidado del castigo que viene Satanás para darnos. ¿De qué somos salvos? La razón por la cual estoy enfatizando esta pregunta es porque no quiero que ustedes, y no quiero que yo, sea como ese hombre que le dijo a R.C. Sproul, necesitas la salvación. Pero no sabía de qué se trataba la salvación. No quiero que ustedes cometan ese mismo error. Así que si no saben, la respuesta está bien, hoy se les va a dar. Hoy se les va a dar y de aquí en adelante ya van a tener la respuesta. Ahora, esto puede sorprender a algunos de ustedes, pero la respuesta bíblica es que nosotros, los seres humanos, necesitamos la salvación de Dios y de su ira. Necesitamos la salvación de Dios y de su ira. Ahora, hay toda una corriente ahorita en el cristianismo que dice, Dios es amor. Él no juzga. Él no castiga. Ananías y Zafira, ¿alguien? Fulminados en un segundo por blasfemar contra el Espíritu Santo. No me digan que no juzga.
No me diga que no castiga. En 1 Corintios, donde están los versículos de la Santa Cena, si usted sigue, dice Pablo que hay algunos entre la congregación de Corinto que están enfermos por blasfemar la mesa del Señor. Y aún unos, dice, han dormido, es decir, muertos. No me digan que Dios no castiga. Tampoco me digan que Dios no castiga a sus hijos, porque Pablo le está escribiendo a la iglesia de Corintios y les dice: algunos de ustedes cristianos están enfermos por blasfemar la mesa del Señor, más aparte unos han muerto. Dios, siendo un Dios de amor y un Dios bueno y un padre bueno, dice: mi hijo, mejor te voy a quitar la vida para que vengas a casa, para que no sigas blasfemando la mesa de mi hijo. Te amo lo suficiente como para quitarte la vida. No me digan, Dios es amor y Él no castiga. Lo siento, si quieren eso, pues pueden empezar a arrancar páginas de la Biblia que dicen lo contrario, que dicen que Dios sí castiga. Él es un juez justo. Él juzga y Él castiga. Ahora quiero preguntarles a ustedes, si alguien entra a su casa y los asalta, los amarra y los pone ahí en un closet, ¿no? Y roban toda su casa, y sale de su casa y ahí está la policía y lo agarran, y ya pasa tiempo, tiene que ir a corte, etcétera, ¿no? Y llevan al criminal y tú estás ahí, ¿no? Y llevan al criminal ante el juez y el juez dice: a ver, criminal, ¿es cierto que hiciste todo eso? Pues sí lo hice. Y el juez responde: no, pero soy un juez de amor, ya vete, nomás no lo vayas a hacer otra vez. ¿Eso es amoroso? Si a ti te ofendieron, eso no es amoroso. Lo correcto es castigar a ese hombre que te hizo daño. ¿Sí o no? Si un juez deja ir a un criminal sin castigarlo, es un juez corrupto, no es un juez de amor. Así que somos salvos de Dios y de su ira. No somos salvos de las dificultades económicas en esta vida. No somos salvos de la tragedia de las enfermedades físicas, al menos no de este lado de la eternidad. Podemos gozarnos en saber que cuando estemos con Él ya no habrá de estas cosas, sino que somos salvos de la pena de nuestro pecado, que es la santa y justa ira de Dios. La mayor necesidad de cada ser humano es la salvación de un Dios bueno, santo y justo. Y Dios ha elegido salvar a las personas de sí mismo a través de la proclamación de este mensaje. Este mensaje tiene el poder para salvar a las almas de Dios mismo, el Evangelio de Cristo. Pero ahora tenemos que hacer otra pregunta. ¿A quién ha elegido salvar? Dios. Pablo nos da la respuesta. Dice que Dios ha elegido salvar a todo el que cree. Ahora no sé si ustedes lo notan, pero cada vez que respondemos una pregunta, surge otra. Debemos ahora preguntar, ¿qué debe creer? ¿Y qué tipo de creencia o qué tipo de fe debe tener la persona para ser salva por el poderoso Evangelio? Hay diferentes tipos de creencia. De hecho, ahí lo tienen en sus notas. Santiago 2:19 dice que también los demonios creen. ¿Por qué los demonios creen y tú debes creer para ser salvo, pero ellos no pueden ser salvos por su creencia? ¿Cuál es la diferencia? Hay una gran diferencia. Ojalá haya una gran diferencia entre tu fe y la fe del demonio. Para ser salvo, debes creer en Jesucristo como es revelado en el Evangelio. Alguien te necesita
compartir el Evangelio, para tú reconocer quién es Cristo, el Señor, y creer en Él. Eso llamamos las buenas noticias. De hecho, el Evangelio es una palabra realmente que no es común en español. Sabemos que se usa pues, básicamente exclusivamente en el cristianismo, pero la palabra en sí es la palabra angelion y la palabra, el prefijo eu. Eu siendo bueno. Sí, no tengo un ejemplo, pero el prefijo eu significa bueno. Y angelion es mensaje, el buen mensaje, simplemente. O traducido de otra forma, las buenas noticias de Jesucristo. Pero para nosotros confiar en las buenas noticias, necesitamos ser primero confrontados y entender las malas noticias. Las malas noticias es que todo ser humano ha pecado contra Dios y está destituido de la gloria de Dios. Esto incluye a ti y a mí. Nuestro pecado nos ha separado y nos ha convertido de enemigos de Dios. Y como enemigos de Dios, ¿sabes lo que merecemos? Por ofender a Dios, pues merecemos su ira. Porque hemos ofendido al Dios que nos creó. Y la realidad es que nosotros no podemos hacer nada. No puedo pagar, no puedo estudiar para librarme de la ira de Dios. No puedo, no hay nada que pueda hacer para escapar. Malas noticias. Pero las buenas noticias es que hay una solución. No sé si ustedes han escuchado, Cristo es la solución. Pues ¿cuál es el problema? Cristo es la respuesta. Pues ¿cuál es la pregunta? Se debe hacer la pregunta para dar la respuesta. Las malas noticias siempre se deben predicar antes de las buenas noticias. Así que las buenas noticias es que Dios envió a su Hijo Jesucristo al mundo por el vientre de la Virgen María. Él era Dios en la carne y Él vivió una vida perfectamente sin pecado. Es decir, Él vivió la vida que ningún ser humano puede vivir. Él fue crucificado y ahí en esa cruz Él tomó sobre sí la ira de Dios por nosotros. Y ahí por eso Él pudo decir, finiquitado es, ¿no? Es consumado es, terminado, completamente absuelto es. ¿Pero de qué está hablando? La ira de Dios por nuestros pecados. Y ahí en esa cruz murió y 3 días después resucitó. Ascendió también a la diestra del Padre, donde ahora está como rey, reinando y gobernando sobre todo el universo. Amén. Esa es la buena noticia en la que tú y yo debemos confiar para ser salvos. Y debemos confiar no con una fe intelectual, no decir, ok, hasta me lo tengo grabado, lo puedo citar de memoria porque ya me sé el mensaje de salvación. No es una fe intelectual, no es simplemente reconocer que hay un Dios, porque ya nos dijo Santiago que los demonios creen que hay un Dios y ellos tiemblan, ellos creen y ellos tiemblan. No es solamente información, es una fe de todo corazón, es una fe que depende total y completamente de la obra de Cristo en la cruz por nosotros. En otras palabras, nosotros debemos abandonar cualquier esperanza de llegar al cielo por nuestros propios méritos y poner nuestra esperanza completa solo en los méritos de Cristo. Esa es la fe salvadora. Debe ser una entrega plena a Jesús como Salvador y como Señor de nuestras vidas. Ahora quiero dar un pequeño paso atrás y señalar algo importante acerca de la salvación. Esta frase, para la salvación de todo el que cree, nos dice algo sumamente asombroso del Evangelio. Nos dice que la salvación es a la vez inclusiva y exclusiva. Al decir que la salvación es de todo el que cree, nos dice que es ilimitada, pero es limitada. Es amplia y también estrecha. Les voy a explicar.
Primero, la salvación es para todos, sin importar su estatus social o económico, su edad, su género, etcétera. ¿No? Tú ponle cualquier distinción particular que tengamos como seres humanos. El Evangelio es para nosotros. Así que la oferta es amplia, ¿verdad? Es para toda clase de persona, pero la salvación también es estrecha en el sentido que solo el que cree será salvo. Y solo el que cree en Cristo será salvo. Se limita. Uno no puede ser salvo sin creer y uno no puede ser salvo sin creer en Cristo. No importa que eras la Madre Teresa, que seas Gandhi, que seas... Tú ponle cualquier persona buena, entre comillas, que hay en el mundo. Si no creen en Cristo, no hay salvación, por más buena que sea. Al hacer esta declaración de que la salvación está disponible para todo aquel que cree, Pablo está señalando a lo que nosotros llamamos la responsabilidad del hombre. La responsabilidad del hombre. Porque hace unas semanas en Romanos vimos la soberanía de Dios, ¿verdad? En que Dios es soberano, completamente soberano sobre todo, pero eso no le quita la responsabilidad del hombre. Y así es aquí con la salvación. Hay una responsabilidad del hombre. Ningún ser humano puede salvarse a sí mismo, pero todos los seres humanos son responsables de confiar o rechazar la obra salvadora de Cristo. Así Dios lo ha diseñado. No me preguntes por qué, pero así es. Ahora, el versículo más famoso de la Biblia es probablemente Juan 3:16, ¿verdad? ¿Qué dice esto? Lo voy a leer en la traducción que tengo aquí. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Según este versículo nos dice que todo el que cree genuinamente en Cristo será salvo, ¿verdad? Pero muchos dicen, mira, hasta unos falsos maestros dicen, no, ahí dice que todos serán salvos. No, no dice eso. No dice eso, y si tú te fijas más adelante, en el versículo 3:18, dice esto. Y nos dice, ¿qué sucede si no crees? Dice, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree, ya estamos con otra categoría. El que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. De nuevo, la oferta es para todo aquel que cree, ¿no? Para todos. Y los que creen serán salvos, tendrán vida eterna, pero los que rehúsan creer ya están condenados porque ellos decidieron, son responsables de su decisión de no creer en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que tú y yo somos responsables no de salvarnos, de creer. Es lo que la Biblia enseña. En otras palabras, podemos decir que nadie es condenado injustamente. Es decir, los que están en el infierno están ahí porque no quisieron creer. No es que dijeron, Dios, quiero creer. Y Dios dijo, no quiero que tú creas. Los que están ahí en el infierno están ahí porque voluntariamente rehusaron creer en Jesús. Dios los castigó, Dios los condenó justamente, no injustamente. La oferta de salvación está ante todos nosotros hoy. Y si elegimos la incredulidad, no tenemos la excusa de culpar a Dios. No podemos decir, Él me hizo. No, tú no creíste. Porque el Evangelio, de nuevo, es el poder de Dios para la salvación de tu alma. Y si no lo quieres, no preguntes por qué. Ahora que hemos visto el poder del Evangelio para salvar, veamos el efecto del Evangelio.
veamos cómo el Evangelio produce efectos internos y eternos, ¿no? Pero también externos en aquellos que creen. Punto número 2, versículo 17. El efecto del Evangelio. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ahora, este versículo está muy, muy complejo, es como un diamante, es impresionante de cualquier forma que lo veas. Hay mucho que sacar de este versículo, así que vamos a ver, digamos, los diferentes lados de este diamante, y lo vamos a hacer de esta manera, lo vamos a hacer preguntando, haciendo ciertas preguntas y respondiendo esas preguntas. Estas son las 3 preguntas que vamos a preguntar y responder. Primero, ¿cómo revela el Evangelio la justicia de Dios? ¿Cómo revela el Evangelio la justicia de Dios? 2, ¿cómo podemos percibir y recibir la justicia de Dios? Y el tercer punto, ¿qué efecto debe tener la realidad de la justicia de Dios en el creyente? ¿Qué efecto debe tener la realidad de la justicia de Dios en nosotros? Primero, ¿cómo revela el Evangelio la justicia de Dios? El Evangelio, o la obra de Cristo en la cruz, revela la justicia de Dios porque en el Evangelio nos encontramos ante la realidad de que Dios es santo y que tiene que castigar el pecado. La muerte de Jesús revela el hecho de que Dios es un juez justo y que toda injusticia, hablando del pecado, toda injusticia merece una justa recompensa. El Evangelio nos revela que Dios no hará la vista gorda con nuestro pecado como quisiéramos. Ignorarlo, no lo va a hacer. No puedes simplemente barrer tus pecados debajo de la alfombra. Él debe lidiar y tratar con ellos justamente. Y lo que hizo Jesús fue tomar nuestro lugar. Él tomó el justo castigo, Él propició la ira de Dios, Él satisfizo la justicia de Dios por nosotros, porque nosotros no podíamos, allí en esa cruz. El perfecto Hijo de Dios, el que no tenía mancha ni mácula, el que era completamente hombre y completamente Dios, Él tomó la pena que tú y yo merecíamos por nuestro pecado. Pablo lo expresa de esta manera en 2 Corintios 5:21. Hablando de Jesús y lo que hizo el Padre, dice, al que no conoció pecado, Cristo, lo hizo, es decir, Dios el Padre, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él, en Cristo. Por eso el Evangelio no se llama las buenas noticias de la justicia, se llama las buenas noticias de la gracia. El Evangelio de la gracia, porque a través de esa muerte expiatoria de Cristo, al Él recibir el castigo justo de Dios por ti y por mí, ahora a nosotros se nos ofrece gracia. No es que nuestro pecado fue olvidado y nada más. Cristo trató con nuestro pecado, pasado, presente y futuro. Así que ahora nosotros podemos recibir ese perdón del juez, sin que el juez sea un juez corrupto, porque trató o no trató con nuestros pecados. Sí, con nuestro sustituto, Jesús. Si Cristo no hubiera tomado ese justo castigo por nuestros pecados, no habría salvación, no habría gracia, solo justicia. Créanme, nadie quiere justicia,
Por eso no proclamamos el evangelio de la justicia, proclamamos el evangelio de la gracia. Tú merecías esto, pero mira lo que Cristo ha hecho. Ahora Dios te puede ofrecer y te puede otorgar su gracia. La segunda pregunta que tenía para ustedes era ¿cómo podemos percibir, o es decir, ver, cómo podemos percibir y recibir la justicia de Dios? Porque eso es algo importante. Debemos entender que lo que dijo Pablo allá atrás en 2 de Corintios 5:21, que fuéramos nosotros hecho justicia de Dios en Cristo. ¿Cómo sucede eso? ¿Cómo sucede? Y para explicarlo voy a ir un poquito lento porque es importante captar cómo nosotros somos vistos como justos ante Dios. Y voy a reformular la pregunta un poquito para tratar de aclararla, ¿ok? Podemos preguntar la misma pregunta, ¿cómo podemos recibir la justicia de Dios? Podemos decir, ¿cómo podemos apoderarnos del perdón o la justicia que se ofrece en Cristo? Otra forma sería, ¿cómo puede ser considerado un hombre justo ante Dios? Y esa es precisamente la pregunta de Job. Job 25:4 dice, ¿cómo puede un hombre pues ser justo con Dios? ¿O cómo puede ser limpio el que nace de mujer? Esa es la pregunta de Job. Es muy importante y realmente sería una subestimación decir que esta pregunta, de cómo somos justos ante Dios, que es una pregunta importante. Es más que una pregunta importante. Es esencial, es vital. La respuesta a esta pregunta, y todos tenemos una respuesta a esa pregunta, de cómo somos justos o justificados o recibimos el perdón de Dios, todos tenemos una respuesta, y la respuesta que tú tengas a esta pregunta tiene consecuencias doctrinales monumentales. Estamos hablando vida o muerte. Espiritualmente, la respuesta nos pone o en vida o en muerte, en salvación o en no salvación. Una comprensión correcta de cómo somos justificados ante Dios determina si somos cristianos o no. Ahora les voy a dar 3 preguntas y usted en su mente responda con la que usted piense que es la pregunta o la formulación correcta. ¿Crees que somos salvos o justificados por nuestras obras? Es decir, por las buenas cosas que hacemos en este mundo, Dios nos va a ofrecer perdón. Si yo doy donaciones a un orfanatorio, que yo le doy comida a los hambrientos, que yo siempre no tiro mi basura en la carretera de Tijuana, etcétera, ¿no? Por mis buenas obras, ¿soy justificado ante Dios? La segunda opción, ¿crees que somos justificados por las obras de Jesús en la cruz más nuestras buenas obras? Es decir, sí, Cristo me ayudó a salvarme, Cristo dio su vida y yo también obro, como dicen los testigos de Jehová, hago cosas para que Dios me acepte. ¿Ok? ¿Somos justificados por la obra de Jesús en la cruz más nuestras obras? La segunda de las opciones. La tercera opción es, ¿crees que somos justificados solo por la gracia de Dios, por fe en la obra de Cristo? Nos dice en el texto la respuesta. Dice, la justicia de Dios se revela por fe. Por fe. Por fe es la única manera en que una persona puede ver, puede percibir la justicia de Dios y recibir la justicia de Dios. No hay otra forma. Esta es la doctrina bíblica que se ha titulado la justificación solo por la fe. La justificación solo por la fe. Ahora, han dicho por ahí que esta es la doctrina sobre la cual la iglesia permanece o cae. ¿A qué se refiere? Se refiere a que si nosotros estamos promoviendo como iglesia
el mensaje de que somos salvos solo por la gracia de Dios, por la fe en Cristo Jesús, la iglesia va a permanecer. Pero si nosotros cambiamos, manipulamos, le quitamos o le agregamos algo a ese mensaje puro y diciendo, oh no, Él no importa, no, nada más tus buenas obras, o sí importa, pero también tus buenas obras te salvan, cuando nosotros hacemos eso, la iglesia va a caer. No queremos eso. Esto quiere decir que esta doctrina, la justificación solo por la fe, y de nuevo quiero enfatizar, solo por la fe, porque la Iglesia Católica dice, sí, por la fe, más las obras, más tu confesión, más tu comunión, más tu etcétera, más tus obras de penitencia. Sí, Dios, sí, Cristo, Él es muy importante, no puedes entrar sin Él. Pero a la vez, tú también necesitas ayudarte a ti mismo a entrar al cielo. Herejía. Es importante reconocer que esta doctrina no es negociable. No puedes negar esta doctrina de que somos justificados exclusivamente, solamente por la fe en Jesucristo y ser salvo. No puedes. La Biblia enfatiza que una persona solo puede ser salvada a través de la gracia de Dios y la fe en Jesucristo, sin ningún mérito u obra propia. No somos salvos por lo que nosotros hemos hecho, no podemos. Nosotros somos salvos por creer en lo que Cristo ha hecho. Ahora, uno de los textos claves es Efesios 2, del 8 al 9, hablando de esta doctrina. Dice, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y ahí está poniendo el fundamento. Y esto no procede de ustedes, dice, sino que es don, es regalo, es gratuito, es trabajo, obra de Dios. Dice, no por obras, es decir, no por tus obras, para que nadie se gloríe. Al momento que tú puedes decir, sí, confié en Cristo y ahora estoy obrando mi corazoncito hasta el cielo, te puedes gloriar porque tú le estás ayudando a Dios a salvarte. La salvación es de Cristo y de ti. Por eso nos dice que es un don de Dios. La salvación por medio de la gracia, por medio de la fe, es la única forma en que somos salvos, para que nadie se gloríe. Esta doctrina es tan importante para la fe cristiana que incluso Pablo tuvo que confrontar a Pedro en una ocasión, porque el apóstol Pedro estaba causando confusión y división en la iglesia creo que era de Antioquía, perdón, no recuerdo dónde. Pero Pedro estaba causando división y confusión acerca de esta doctrina, la doctrina de que cómo somos justificados ante Dios por nuestras obras o las obras de la ley o la fe en Jesucristo, con la forma en que él se estaba comportando ante los gentiles cuando otros judíos venían. Se comportaba diferente, daba otra, digamos, lo que él hacía. Daba la idea de que todavía los cristianos necesitaban guardar la ley de Moisés para ser salvos. Así que Pablo tuvo que confrontarlo y le dice esto a Pedro en Gálatas 2:16. Dice, sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído. Pedro, tú y yo hemos creído en Cristo Jesús, para que seamos justificados. ¿Por qué? Por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie, ni uno, será justificado. Nadie. Nuestras obras no nos pueden justificar ni un poquito. No es 99.9% y el resto de nosotros. Es 110% Dios que nos salva. Y nosotros somos justificados por la fe en la obra que Él ha hecho. Así que bien rápido, ya vimos punto número 1 y 2, las dos preguntas.
cómo revela el Evangelio la justicia de Dios, cómo podemos percibir y recibir la justicia de Dios. Y esas dos cosas son importantes, pero son aspectos celestiales, son espirituales, ¿verdad? Ahora queremos ver, pues, qué efecto práctico debe tener la justicia de Dios en la vida de alguien que cree. ¿Debe haber un cambio, una diferencia, algo que produce la justicia de Dios en nuestras vidas? La respuesta es absolutamente. Y la tercera pregunta es, ¿qué efecto debe tener la realidad de la justicia de Dios en el creyente? Dice el texto, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. La justicia de Dios revelada en el Evangelio y alcanzada por la fe transformará absolutamente una persona por dentro y por fuera. ¿O no? Pueden decir no estoy de acuerdo. Pueden decirlo. La realidad espiritual de la justificación, sin duda, se manifestará en nuestro día a día a través de una vida de santidad, amor y gratitud. Ojo, no perfectamente, pero sí progresivamente, poco a poquito, paso a pasito, hacia adelante. Si nosotros somos justificados por la fe, esto debería conducirnos a vivir para fe. Si hemos sido verdaderamente persuadidos a creer en el Evangelio de la salvación, entonces eso debería ser evidente en nuestras vidas. Nuestras vidas deberían glorificar y magnificar el nombre de Dios, no con nuestras palabras no solamente, sino con nuestros hechos, con nuestros actos, con nuestras acciones y decisiones. Nuestra vida debe hablar por sí misma, y lo que nuestra vida debe decirle a los que miran es que hay poder en el Evangelio de Dios para salvar y para cambiar. Aunque no somos salvos por nuestras obras, debemos entender que nuestras obras prueban o perjudican nuestra profesión de fe. Si tú afirmas ser el beneficiario de la sublime gracia salvadora, poderosa y transformadora de Dios, entonces deberías poder probarlo sin decir una sola palabra. Encontramos ahí en Santiago 2, 14 al 17 la importancia de acompañar nuestra confesión de fe con las buenas obras. Dice esto Santiago: ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Si un hermano, da un ejemplo ahora, si un hermano o una hermana no tiene ropa y carecen del sustento diario, y uno de ustedes le dice, vayan en paz, caliéntense y sáciense, pero no les dan lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe, por sí misma, si no tiene obras, está muerta. De nuevo, nuestras obras, la piedad, la moralidad, las buenas obras no nos salvan. No puede salvar a nadie, pero cualquiera que diga que es salvo debe entender que la piedad, la moralidad y las buenas obras van a hablar de la autenticidad de nuestra fe. Ya mero terminamos. Martín Lutero lo expresó de esta manera: somos salvos solo por la fe, pero la fe que está sola no salva. De nuevo, él no está predicando de que tus obras te salvan junto con la fe. No, está diciendo que si nuestra profesión de fe carece de la evidencia externa, es posible que no seamos salvos. Así de fácil. La justicia de Dios, mis amados hermanos, debe influir en todas las áreas de nuestras vidas, no solo en lo espiritual. Eso es lo que
Dios se encarga de eso, pero nosotros también debemos poder mostrarlo. Así que les tengo la pregunta, ¿puede la gente ver que eres cristiano sin tener que decirles? Ahora, no me refiero a esa calcomanía que le pegaste a tu carro que dice soy cristiano, soy seguidor de Cristo, discípulo number one. No estoy hablando de que la gente ve tu playera de Capilla Calvario del Puente y dice, es cristiano. No estoy hablando de eso, estoy hablando de que las personas pueden ver el fruto del Espíritu en tu vida. Pueden ver el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. ¿Pueden ver estas cosas en tu vida? Si eres justo delante de Dios por medio de la fe en Cristo, entonces debes entender lo que dice al final en este versículo: escrito está, mas el justo por la fe vivirá. Llegamos nosotros a la nueva vida en Cristo por fe, y nuestra vida en Cristo a lo largo hasta que nos muramos, vamos a tener que continuar por fe. Todo es por fe. Quiero concluir con estas dos cosas. Son dos cosas porque tengo una exhortación para los cristianos y para los no cristianos. Al cristiano, tú y yo no debemos avergonzarnos del Evangelio. No debemos permitir que las reacciones u opiniones de la gente sobre la ridiculez del Evangelio nos impida proclamar el mensaje que tiene poder para salvar. La única esperanza que tiene este mundo perdido y moribundo es Cristo. Y Él ha determinado que nosotros, la iglesia, tiene la tarea de llevar el mensaje, el Evangelio, a las almas perdidas. Así que comparte el Evangelio. Y si hay alguien aquí que no es cristiano en esta mañana, ustedes reconocen, o usted reconoce que en esta mañana ha escuchado lo que Cristo ha hecho para salvarte. Has oído el mensaje de salvación. Por lo tanto, te ruego que te arrepientas de tus pecados y que confíes plenamente en Cristo, que pongas de todo corazón tu fe en Cristo. No confíes en tus buenas obras para salvarte, porque no pueden. Solo la obra de Cristo en la cruz puede salvar. Vamos a orar. Pónganse de pie, por favor. Bendito Padre, te doy gracias por cada alma que está aquí, por cada alma que tú has traído aquí. Pido que tu palabra, tu evangelio, haga su efecto tanto en tus hijos, y si hay alguien aquí que no es tu hijo, en ellos también, sabiendo que mi astucia, mis habilidades, mi talento o falta de no tiene nada que ver con tu mensaje. Tu mensaje es el poder de Dios para salvación. Así que, con nada más que dar, Padre, te damos gracias por permitirnos a los que están aquí escuchar acerca de tu evangelio y a mí enseñar sobre tu evangelio, ya que es el mensaje más glorioso y más poderoso de todos los tiempos. Bendice a tus hijos, convence a los que no creen, te lo pido en el nombre de Cristo. Amén.